Bienvenidos nuevamente al módulo Apocalipsis, lección 3, parte 2. Vamos a realizar un comentario del capítulo 2 del Apocalipsis. Bien, comencemos. Vamos a continuar con el mensaje a la iglesia de Esmirna. Lo que tenemos en la imagen es justamente las ruinas de aquella ciudad. Vamos con la lectura. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la imagen de Esmirna hoy. Esmirna significa mirra, ya que la mirra es símbolo de grandes sufrimientos y de muerte. Fue fundada por los eolios en el siglo VII a.C., destruida en el siglo VI a.C. y reconstruida por Lisímaco a principios del siglo III a.C. Durante el reinado de Tiberio, esto en el año 26 después de Cristo, se levantó allí un templo al emperador. Llegó a ser una ciudad comercial. La comunidad cristiana fue fundada en el tercer viaje misionero de Pablo, esto en los años 53 al 56 después de Cristo. Posteriormente, Juan, como el apóstol, la supervisó. El discípulo de Juan fue Policarpo, obispo de Esmirna. El mismo fue martirizado en la hoguera entre los años 155 o 156. Esto dice el primero y el postrero. Cristo fue el primero en ser destinado desde la eternidad a una muerte violenta, y es el último que quedará en pie cuando todos sus enemigos hayan sido puestos bajo sus pies. El que estuvo muerto y volvió a vivir. Cristo murió en obediencia fiel al Padre, y ahora vive para siempre. Sé tu tribulación y tu pobreza. Para la iglesia de Esmirna, la fidelidad a Cristo era igual a soportar no solo tribulación, sino también pobreza, una gran pobreza. Los creyentes de Esmirna se caracterizaban por ser de condición humilde y eran propensos a ser despedidos de sus trabajos y con frecuencia eran víctimas de la persecución. Pero eres rico. El Señor no reprende a Esmirna. Para el mundo, solo eran pobres cristianos de Esmirna, pero para Cristo, ellos son ricos espiritualmente. Qué riqueza la de los pobres perseguidos. Qué consuelo para todo creyente fiel. Jesús conoce bien la maldad de sus enemigos y la blasfemia de los que dicen ser judíos ellos mismos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Blasfemia es equivalente a decir mal. Jesús dice que no son judíos, no son verdaderos descendientes de Judá. En lugar de alabar a Dios, hablaban mal de los cristianos, mostrando así ser hijos del acusador de los hermanos. Su actitud solo prueba que son hijos del diablo, una sinagoga de Satanás. Los cristianos de Esmirna informaron más tarde que los judíos se habían unido a los paganos para pedir la muerte del obispo Policarpo. No temas en nada lo que vas a padecer. El Señor Jesús les recuerda a la iglesia en Esmirna que Él es el dueño de la historia, el conquistador de la muerte. Entonces, ¿por qué temer? Mira, el diablo va a arrojar a algunos de entre vosotros a prisión. Con arrojar se refiere a algo muy expresivo, porque las cárceles eran como una cisterna en la que se entraba por un agujero abierto en el techo. Durante la historia de la cristiandad, se registra que la iglesia de Esmirna sufrió dos grandes persecuciones. En la primera murieron mártires, 1500 miembros, y en la segunda 800. De ningún modo sufrirá daño procedente de la muerte, la segunda, es decir, del infierno. Hazte fiel hasta la muerte.
no significa hasta que te mueras, sino aunque tengas que morir. Al que venza no le hará ningún daño la segunda muerte. Si el creyente es fiel, es porque Dios es fiel a su palabra y el Espíritu Santo nos capacita para dicha fidelidad. La fidelidad hasta la muerte requiere mucho amor al Señor. Y te daré la corona de la vida. También puede entenderse como te daré una corona, que es la misma vida eterna. La palabra estéfano significa corona, la cual es una guirnalda de laurel que se colocaba en la cabeza de los vencedores de los Juegos Olímpicos. Gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video.